saludo muy especial para todos los televidentes que en este momento están pendientes de la programación de Sonsón TV en el canal comunitario Canal 8. Les damos la bienvenida a Hábitat, hoy con un tema muy especial. Bien sabemos que el clima está variando constantemente y ahora las fuertes lluvias y la ola invernal también causan algo que se llama tormentas eléctricas. Con ellos pues también vienen los rayos y bueno, de ahí se desatan de pronto muchas veces algunos desastres. Vamos a ver a continuación y esperamos que al terminar el programa del día de hoy ampliemos el conocimiento que tenemos frente a las clases de rayos y tormentas que se presentan. Bienvenidos. Las tormentas son uno de los fenómenos atmosféricos más espectaculares y a veces pueden llegar a ser muy violentos. Las tormentas se producen por los cúmulos nimbus, nubes que se desarrollan cuando la atmósfera está inestable. Se entiende por atmósfera inestable aquella situación en la que se producen importantes movimientos del aire en sentido vertical. Esto pasa cuando el aire es más frío de lo habitual en la parte más alta de la troposfera, lo que suele ocurrir cuando pasa un frente frío o bien en situaciones de bajas presiones. La formación de la tormenta se desarrolla según el siguiente proceso. El calentamiento de la Tierra origina una corriente de aire ascendente. Este aire se enfría progresivamente hasta condensarse con la consiguiente formación de pequeños cúmulos. A diferencia de las situaciones de buen tiempo, la corriente ascendente no se para y la nube crece rápidamente en sentido vertical. El cúmulus continúa creciendo en sentido vertical y está a punto de convertirse en una nube de tormenta. Cuando alcanza la isoterma de los grados centígrados, las cargas eléctricas que se han ido generando comienzan a ordenarse dentro de la nube. La parte superior será positiva y la inferior negativa. Además, se comienzan a formar dentro de la nube grandes gotas o partículas de granizo. La fuerte corriente ascendente los mantiene en suspensión. El cúmulus se ha transformado ya en un cumulonimbus que puede llegar a tener hasta 10 kilómetros de altura. En su parte superior la temperatura puede ser muy baja, de menos 20 a menos 30 grados centígrados. Esto favorece una intensa sobresaturación del aire que origina una gran cantidad de gotas de lluvia o de granizo, algunas de las cuales caerán en forma de precipitación. La nube de tormenta se desgasta al desaparecer la corriente ascendente que la alimentaba. La Tierra ya se ha enfriado y fuertes corrientes descendentes de viento provocan chubascos de gran intensidad que acaban por deshacer la nube. La tormenta ha acabado y algunas capas de cirrus o cirroestratos serán los únicos restos de este extraordinario fenómeno de la naturaleza. Las tormentas formadas por convección o por un frente frío suelen tener una duración corta, ya que, como hemos visto, cuando la Tierra se enfría, la tormenta se acaba. Las depresiones también pueden formar tormentas cuya duración suele ser más larga, ya que se acostumbran a formar numerosos cumulonimbus. En las zonas del litoral también se producen formaciones de tormentas que pueden llegar a ser muy violentas, ya que las corrientes ascendentes tardan mucho en pararse, porque el agua del mar se enfría muy lentamente, y eso hace que se formen nubes de tormenta durante varias horas. Y uno de los elementos característicos de las tormentas es el fenómeno eléctrico, que siempre las acompañan, como los rayos, los truenos y los relámpagos. Vamos a ver a continuación la definición de cada uno de ellos para que ampliemos el conocimiento que tenemos frente al tema del día de hoy. La atmósfera contiene iones, pero durante una tormenta se favorece la formación de los mismos que tienden a ordenarse, los iones positivos en la parte alta y los negativos en la parte baja de la nube. Además, la Tierra también se carga de iones positivos. Todo ello genera una diferencia de potencial de millones de voltios que acaban originando fuertes descargas eléctricas entre distintos puntos de una misma nube, entre nubes distintas o entre la nube y la Tierra. A dicha descarga eléctrica la denominamos rayo. El relámpago es el fenómeno luminoso asociado a un rayo, aunque también suele darse este nombre a las descargas eléctricas producidas entre las nubes. El rayo es uno de los espectáculos más extraordinarios y peligrosos de la atmósfera. Es impronosticable y tiene una vida de pocos segundos. Siempre se presenta brillante, resplandeciente, pero casi nunca sigue una línea recta, sino que describe un camino tortuoso para llegar al suelo, como si se tratara de las raíces de un extraño árbol.
pero otras veces se presenta como una lámina de fuego y, en raras ocasiones, como una esfera intensamente iluminada que queda suspendida en el aire. Generalmente la chispa eléctrica que llega a la Tierra recibe el nombre de rayo, mientras que la chispa que va de una nube a otra nube o de la parte alta a la parte baja de la misma nube se llama relámpago, aunque en la vida cotidiana los dos son usados como sinónimos del mismo fenómeno. La aparición del rayo es solo momentánea, seguida a los pocos momentos por un tremendo chasquido y el retumbar del trueno. En realidad, el rayo es una enorme chispa o corriente eléctrica que circula entre dos nubes o entre una nube y la Tierra. Es un efecto parecido al que observamos en pequeña escala cuando desenchufamos un artefacto eléctrico en funcionamiento. La diferencia más importante es que esa pequeña chispa solo salta a través de una fracción de milímetro y que el rayo natural puede cruzar kilómetros de distancia. El rayo, como es de sobras conocidos, se origina en los cumulonimbus o nubes de tormentas. Es un hecho innegable que el rayo representa una descarga o arco entre dos centros de distinta carga eléctrica. Cuando el gradiente de potencial eléctrico entre dos regiones de una nube o entre una nube y el suelo excede el valor crítico de unos 10.000 voltios por centímetro, se produce una chispa eléctrica de descarga. Para la comprensión de la electricidad de las tormentas, es necesario tener un conocimiento completo del proceso o procesos por los cuales pueden generarse las grandes magnitudes de carga eléctrica que originan los rayos. Existen varias teorías para explicar este singular fenómeno. En principio, se sabe que las partes superiores de las nubes de tormenta poseen carga positiva, mientras que en las partes centrales predominan las negativas. Algunas veces, un pequeño centro cargado positivamente aparece en la lluvia, en la parte inferior de la nube. La región de máxima intensidad del campo eléctrico se halla entre las dos zonas principales de distinta polaridad. Las teorías que intentan explicar la electrificación de las tormentas pueden dividirse en dos grupos, según que para su tesis requieran la presencia de cristalitos de hielo y precipitación o no. La mayor parte de los meteorólogos opinan que la primera clase de hipótesis es la correcta, puesto que las descargas no se observan en general hasta que las nubes no alcanzan un desarrollo bastante notable con hielo en las capas superiores. En experimentos de laboratorio se ha demostrado claramente el papel que desempeñan las partículas de hielo en la electrificación de las nubes. Se ha comprobado que cuando se congelan soluciones diluidas de agua, se originan grandes diferencias de potencial eléctrico entre el agua y el hielo. Mientras el hielo adquiere carga eléctrica negativa, el agua retiene carga positiva. Se cree que la formación de los centros de carga en las nubes de tormenta tiene lugar cuando el granizo recoge más agua líquida de la que puede ser congelada al instante. Una vez que se inicia la solidificación, parte del agua que no pasa inmediatamente al estado sólido es arrastrada por la corriente vertical de aire. Las pequeñas gotitas de agua llevadas hacia arriba constituyen la porción de carga positiva que corona la nube, mientras que las partículas de hielo más grandes caen hacia alturas menores. También se ha demostrado que la ruptura de una gota de agua en una fuerte corriente vertical de aire produce una separación de cargas eléctricas. En este proceso, las grandes partículas de agua conservan el signo positivo, mientras que el aire adquiere signo negativo. Esta separación conduce a una polaridad opuesta a la que está asociada con los principales centros de carga de las tormentas, pero explica perfectamente el pequeño núcleo positivo cercano a la base de la nube. Otros físicos sostienen la idea de que la precipitación, y en particular los cristales de hielo, no es necesaria para la formación de los grandes centros de carga en las tormentas. Y, aunque sus teorías difieren en principio, ninguna de ellas requiere la presencia de partículas de hielo. Todas están basadas en la captura de iones, diminutas cargas eléctricas en el aire por parte de las gotitas de nube. Pues bien, el rayo no se presenta, como ya lo hemos dicho, en forma de una línea recta, bien sea entre nube y nube o entre la nube y la Tierra. Precisamente vamos a ver las formas y las clases de rayos existentes.
Describe un camino sinuoso, buscando siempre el de menor resistencia para llegar a la Tierra. Partes de la atmósfera conducen mejor porque poseen mayor cantidad de goticas de agua, las cuales pueden ser cargadas de electricidad, es decir, ionizadas. Este tipo de aire es muy buen conductor eléctrico y constituye el camino de menor resistencia para el rayo. La chispa se forma en una serie de pasos consecutivos. Después de algunos de estos pasos puede subdividirse, tomando así el aspecto ramificado que le conocemos. Normalmente, la electricidad no viaja a través del aire, el cual muchas veces es utilizado como aislante para interrumpir el flujo de electricidad. Se requiere una gran presión eléctrica o voltaje para superar la resistencia eléctrica de un volumen de aire y enviar una chispa a través de él. Ya hemos señalado que para cruzar 1 centímetro se requieren más de 10.000 voltios, pero para atravesar una distancia de kilómetros entre la nube y la Tierra, por ejemplo, el voltaje ha de ser de millones de voltios. Cuando el potencial eléctrico entre nube y Tierra alcanza el valor disruptivo, se produce una repentina descarga descendente de electricidad. Primero, avanza unos 50 metros a una velocidad aproximada de 1/6 de la luz. Después de este primer paso hacia abajo, hay una pausa de aproximadamente 100 microsegundos y entonces se produce una segunda descarga. En una serie de pasos, el borde delantero de la región luminosa avanza hacia el suelo. Esta primera fase del rayo se denomina guía escalonada. Puede seguirse con tipos especiales de cámaras fotográficas y se ha comprobado que no transporta cantidades muy grandes de carga eléctrica. En consecuencia, no es muy brillante. Así que la guía escalonada llega a unos 15 o 25 metros del suelo, hay una súbita irrupción de una enorme cantidad de energía que parece moverse hacia arriba siguiendo el trazo de la guía. Se denomina descarga principal. En menos de 10 microsegundos, la corriente eléctrica puede alcanzar una intensidad máxima de 200.000 amperios. El resultado es un brillante relámpago que en ciertas circunstancias puede verse a más de 150 kilómetros de distancia. En algunos casos puede haber muchas descargas principales que ascienden por el mismo camino en lugar de la guía escalonada que precedió a la primera descarga principal. Cada una de las descargas principales que la siguen es precedida de una descarga guía secundaria o guías saeta. Se ha descubierto que algunos rayos excepcionales comprenden hasta más de 30 descargas principales individuales separadas solo por unas pocas centésimas de segundo. El ojo humano responde lentamente a acontecimientos tan rápidos. Por consiguiente, es imposible ver la secuencia constituida por la guía escalonada y la descarga principal, guía secundaria, descarga principal y así sucesivamente. Cuando veamos un relámpago o rayo, el destello luminoso es casi enteramente el resultado de la descarga o descargas principales. Algunas veces, las zonas inferiores de la nube de tormenta están ionizadas positivamente y la descarga se produce desde tierra. En este caso, las ramificaciones apuntan hacia la nube. Las tormentas eléctricas se producen con mayor frecuencia en las regiones ecuatoriales, donde las corrientes ascendentes son más numerosas y la humedad es mayor. Los rayos también pueden originarse durante tormentas de nieve, ya que las cargas eléctricas son separadas por la fricción entre los cristales de hielo o en las regiones desérticas, por la fricción entre las partículas de polvo y arena. Además de las formas y clases de rayos que acabamos de describir, también existen otras descargas eléctricas como las difusas, las laminares y las esferoidales. ¿De qué se trata? Pues precisamente a continuación vamos a ver la descripción de cada una de ellas. Los rayos difusos se presentan como un resplandor lejano que ilumina el cielo. A causa de ser muy frecuentes en verano, se les denomina relámpagos de calor. A pesar de ello, se ha comprobado que no son una forma especial del rayo, sino solamente los reflejos en el cielo de una tempestad muy lejana, localizada debajo del horizonte, cuyas chispas eléctricas no se ven y cuyo ruido no se oye. En cuanto a los rayos laminares, son aquellos resplandores que resultan de la descarga dentro de la nube, entre la cara positiva y la negativa. Una forma muy curiosa y poco corriente de descarga eléctrica es el llamado rayo esferoidal, más conocido como rayo bola o rosario. Se presenta en forma de esfera luminosa, llegando a alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol. En algunas ocasiones aparecen varios de ellos formando como un rosario o sarta de perlas.
Este fenómeno no es muy conocido, pero se cree que se produce cuando una zona del canal o guía se ioniza más que el resto, lo que la hace más brillante. Su origen parece estar originado con concentraciones de ozono o de nitrógeno. Según testigos oculares, el rayo de bola se mueve lentamente en la atmósfera, como flotando. El soplo de aire más ligero basta para hacerlos oscilar. Unas veces desaparecen repentinamente con un gran estallido y otras se esfuman silenciosamente sin dejar huellas de su paso. Si logran penetrar en un edificio, recorren las diversas estancias hasta que, al tropezar con algún obstáculo, estallan con gran estruendo. Otras veces suelen caer al suelo y botan, disminuyendo de volumen a cada contacto con el mismo. Por lo general no causan desgracias, pero a veces han agujereado puertas y muros, o han matado a personas y animales que corrían al ir tras ellos por la atracción sifónica de la corriente de aire. Como curiosidad indicamos que en el pasado se denominaba rayo cuando la descarga formaba, en apariencia, una sola chispa. Cuando se ramificaba en 2 o 3 chispas se llamaba centella. De ahí la expresión, hoy en desuso, de rayos y centellas, todavía en boca de mucha gente. Cuando la nube de tormenta se halla a cierta distancia de un ser viviente, influye sobre la electricidad de su cuerpo, de manera que atrae hacia la parte superior la de nombre o potencial contrario y rechaza hacia los pies la del mismo signo. Al llegar el momento crítico en la nube y producirse la chispa de descarga, cesa la gran diferencia de potencial y por tanto la influencia eléctrica de la nube sobre la persona o animal, que al reconstituir el estado neutro de su cuerpo da lugar a una pequeña descarga o rayo interno que ocasiona la muerte. Este fenómeno se conoce como choque o golpe de retroceso. Cuando el rayo cae en las rocas de las montañas, funde las sustancias silíceas que encuentra a su paso y forma unos tubitos de pequeñas dimensiones vitrificados que se llaman fulguritas. Antiguamente también se las conocía como piedras de rayo, nombre que degeneró por completo al identificarse con piedras y hachas prehistóricas a las que se atribuían virtudes supersticiosas. Todavía hoy día mucha gente sigue teniendo a esas piedras como causadas por el rayo, cosa completamente errónea. Los daños que causa el rayo. Como no todas las descargas eléctricas tienen la misma potencia, los caprichos del rayo son realmente extraordinarios. Alguna vez ha caído en una cama ocupada por 2 personas y solo ha muerto una. Otra vez se ha abatido en el centro de un grupo de personas sin causar daño. Y más de una vez ha caído sobre una reunión de individuos matando a 15 y 20 personas a la vez. Y en algunas ocasiones estas cifras han sido superadas por el número de animales muertos, ya sean caballos, mulas o cabezas de ganado. A veces no produce más que una parálisis pasajera y hasta hay personas que se han curado de dolencias de años después de haber sufrido los efectos de una violenta sacudida eléctrica. Si se considera que la intensidad media durante cada descarga principal llega hasta 20.000 amperios, no debe extrañar que el rayo sea tan poderoso y atemorice tanto. No obstante, la cantidad real de electricidad transferida desde la nube a tierra es muy pequeña, pues esa enorme corriente circula solamente durante una fracción de segundo. Con todo, es sumamente peligrosa, ya que quema lo que toca y electrocuta a los seres vivos. El daño que causa el rayo se debe en gran parte al calor que engendra. Los incendios que las chispas eléctricas provocan todos los años calcinan miles de kilómetros cuadrados de bosques, con los consiguientes incendios de casas y haciendas. Muchas veces los árboles y los edificios resultan perjudicados debido a que la onda repentina de calor provoca la vaporización del agua y la acumulación de una presión suficiente para hacer estallar la corteza o saltar los ladrillos. Por otro lado, cada año mueren fulminados por el rayo miles de personas. Y precisamente para tratar de evitar los rayos, el hombre ha construido un aparato llamado pararrayos. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿En qué momento se debe utilizar? ¿Cómo es el funcionamiento de este tipo de aparatos? Pues precisamente lo que vamos a ver a continuación. Ya hemos dicho que las nubes de tormenta llegan a cargarse algunas veces positivamente en su base. Sin embargo, generalmente son las cargas negativas las que se acumulan en esa zona de la nube. Esa carga negativa de la nube significa que se halla a una tensión negativa, presión eléctrica, con relación a la Tierra, que tiene carga positiva.
La presión eléctrica tiende a impulsar las cargas hacia tierra, pero el aire que se interpone normalmente es un gran mal conductor de la electricidad. De ahí las grandes tensiones necesarias que hemos señalado para que pase una chispa o descarga entre la nube y el suelo. El paso de la chispa eléctrica es facilitado por la circunstancia de que la tierra que se halla debajo de la nube llega a cargarse con cargas contrarias durante una tormenta. Así, lo hace positivamente si la nube lo está negativamente. Este proceso se denomina inducción electrostática. Las cargas eléctricas negativas se repelen entre sí, de manera que la nube rechaza las de este signo, electrones, existentes en la superficie del suelo, en la zona ubicada debajo de ella misma. El movimiento de electrones puede ser muy escaso porque la Tierra se compone en su mayor parte de material aislante, pero siempre queda una carga positiva inducida sobre el suelo situado bajo la nube de tormenta de la misma magnitud que la negativa de la nube. Como ambas se atraen, a medida que esta última avanza descendiendo, también lo hace la zona de carga positiva del suelo ascendiendo. El pararrayos corriente es una varilla puntiaguda de metal, buen conductor, instalada en la parte más elevada de un edificio y unida por un grueso cable de cobre a una plancha del mismo metal introducida profundamente en la tierra. Los electrones pueden trasladarse fácilmente por el pararrayos, ir desde la carga negativa de la nube que está encima y dejar cargas positivas en la punta del pararrayos, las cuales adquieren tal fuerza y cohesión que ionizan el aire que la rodea. A diferencia de las cargas de la punta, las del aire ionizado pueden ascender hacia la nube, rechazadas por las cargas positivas que quedan detrás del pararrayos y atraídas por las negativas de la nube. Por lo tanto, si el rayo se produce entonces, recorrerá el camino más corto y fácil, que es el que conduce al pararrayos. Y, como este está conectado al suelo, el rayo al tocar la punta metálica se descarga a tierra sin causar daños. Esas moléculas cargadas que ascienden hacia la nube forman un viento eléctrico que, si alcanza la nube, neutraliza su carga negativa e impide que descienda la chispa eléctrica. Por eso, la principal ventaja de los pararrayos consiste en evitar la producción de la tan temida descarga eléctrica, por lo que su utilidad es doble. Bien, y muchas personas tienen la concepción de que un rayo y un trueno es exactamente lo mismo, pero esa concepción es errónea y vamos a ver por qué. Además, vamos a hablar acerca de los ciclones tropicales para terminar con esta primera parte del programa. El calor producido por la descarga eléctrica calienta el aire y lo expande bruscamente y después se contrae al enfriarse, dando lugar a ondas de presión que se propagan como ondas sonoras. Estas ondas sonoras, que se propagan a la velocidad del sonido, 300 metros por segundo, son el denominado trueno. Puede determinarse de una forma aproximada la distancia en metros a la que se produce la descarga eléctrica y para ello se multiplica por 300 los segundos transcurridos entre el momento de producirse el rayo y el momento en que vemos el trueno. ¿Qué son los ciclones tropicales? Los ciclones tropicales son fenómenos naturales que se originan y desarrollan en los mares de aguas cálidas y templadas con nubes tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes. Es el nombre genérico que se le da al viento huracanado que se traslada girando a gran velocidad, donde la presión disminuye en su interior y adquiere una circulación rotacional organizada en el sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido opuesto en el hemisferio sur. El origen y evolución de un ciclón tropical. Como las temperaturas del mar tienen que estar a más de 80 grados Fahrenheit, los ciclones tropicales se van a formar en diferentes lugares en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa. Según la velocidad de los vientos, este fenómeno se clasifica en depresión tropical cuando sus vientos alcanzan 62 km por hora. Tormenta tropical cuando sus vientos máximos constantes se encuentran entre 62 y 118 km por hora. Huracán cuando sus vientos exceden de 118 km por hora. Los huracanes ocurren en todas las áreas oceánicas tropicales, excepto el Atlántico Sur y el Pacífico Sur.
Recuerden que el huracán necesita mucho océano para cobrar fuerza y para nutrirse, y se mueve con la rotación de la Tierra hacia el oeste. Eso implica que se va a formar en donde pueda correr sin ser interrumpido y debilitado por tierra firme. La temporada de huracanes generalmente inicia en mayo y termina en octubre. Es muy importante conocer cómo se originan los rayos, pero también cómo prevenir y tener las precauciones debidas al momento en que se esté presentando una tormenta eléctrica. Por eso en la siguiente sección vamos a ver las precauciones que debemos tener si estas tormentas se presentan, máxime ahora que estamos en temporada de ola invernal y las tormentas a veces se presentan de un momento para otro. Se deben tomar las siguientes precauciones en caso de tormentas. Poner en un lugar seguro objetos combustibles tales como el querosene, la gasolina, el petróleo, la leña, etc., que podría causar fuego si les cae un rayo. Cuando hay una tormenta eléctrica, asegurarse que los miembros de la familia permanezcan dentro de la casa. No tocar instalaciones eléctricas en los dormitorios, retirar las camas metálicas que se encuentren cerca de los interruptores. Dentro de la vivienda, alejarse de los objetos de metal como cocinas, sillas, etc. No asomarse a las puertas ni ventanas de la casa para ver la tormenta, especialmente si estas son de metal. Es mejor sentarse en medio de una habitación sobre muebles de madera. En las casas con las puertas o ventanas abiertas es más probable que caiga un rayo que en aquellas cerradas. Las paredes exteriores de las casas y bloques grandes de piedras mojadas son zonas de peligro. El sitio más seguro es la casa o lugares protegidos ante la presencia de pararrayos. No pisar los charcos de agua, estos pueden atraer los rayos. Cuando existe amenaza de tormenta eléctrica no debemos portar radios ni objetos metálicos que puedan atraer los rayos. Asimismo, no manejar bicicletas o motos, ya que estos atraen los rayos con facilidad. Si siente que los cabellos se le erizan y hay un hormigueo en la piel, esto indica que un rayo está próximo a caer. Se debe arrodillar y doblar hacia adelante poniendo las manos sobre las rodillas. No debe quedarse echado sobre el suelo ni poner las manos en el piso. Evitar lugares donde haya caído un rayo con anterioridad, ya que estos pueden volver a caer otra vez en el mismo lugar. Los lugares más seguros son las casas. Y cada vez que presentamos el programa de Hábitat los jueves a las 6:30 de la tarde nos hacemos una pregunta: ¿qué tanto conocemos nosotros del medio ambiente que nos rodea? ¿Qué tanto conocemos para preservarlo y cuidarlo? Pues precisamente en la siguiente sección de notas informativas vamos a ampliar un poquito el conocimiento de otros aspectos generales y científicos que tienen que ver con la naturaleza. ¿Sabías que una anguila eléctrica puede producir una descarga superior a los 650 voltios? ¿Sabías que la comunicación sin cables dio un gran salto adelante en 1962 con el lanzamiento del Telstar, el primer satélite capaz de retransmitir señales de telefonía y televisión por satélite? ¿Sabías que el virus del ébola mata a 4 de cada 5 humanos a los que infecta? ¿Sabías que dentro de 5 millones de años el Sol se quedará sin combustible y a consecuencia de ello se hinchará hasta convertirse en una gigante bola roja que abrazará a todo el sistema solar? ¿Sabías que las jirafas suelen dormir durante 20 minutos al día? ¿Sabías que pueden llegar a dormir las jirafas hasta 2 horas, a ratos, no de una sola vez, pero excepcionalmente nunca se acuestan? ¿Sabías que el orgasmo de un cerdo dura 30 minutos? ¿Sabías que sin su capa de mucosidad el estómago se digeriría a sí mismo? ¿Sabías que en el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos? ¿Sabías que la llamada de baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo? Puede ser escuchado a 926 kilómetros de distancia. Bueno, ¿y cómo aprovechar estos productos que nosotros tenemos en casa, que a veces hay mucho auge en la producción? Precisamente, por ejemplo, como el aguacate. A veces se nos dañan los aguacates en las casas o en las fincas porque no se pueden traer para acá, para el pueblo. Pues qué bueno aprender a continuación a hacer una excelente ensalada de pollo con aguacate en la siguiente sección de Cocine Fácil. Así que tome lápiz y papel para anotar la receta.
En el día de hoy vamos a preparar ensalada de aguacate y pollo. Los ingredientes son los siguientes: 2 aguacates, 2 pechugas de pollo asadas, 1 lechuga, el zumo de medio limón, 1 tazón de mayonesa firme, 50 gramos de nueces peladas, 2 cucharadas de salsa de tomate, sal, pimienta, unas hojitas de hierbabuena finamente picadas. La preparación es la siguiente. Esta receta es una alternativa a la tradicional receta de ensalada de pollo, ya que con el aguacate le damos un toque más original. Esta ensalada de aguacate y pollo es ideal para las dietas. Primero que todo, limpiar y cortar la lechuga en juliana muy fina y extenderla en una fuente de servicio. Cortar la carne de las pechugas en tiras y colocar por encima de la lechuga. Limpiar y cortar los aguacates en láminas y colocar por encima del pollo. Picar las nueces y espolvorear por encima de todo el conjunto. Añadir la mayonesa preparada, la salsa de tomate, la pimienta y unas gotas de vino blanco. Mezclar muy bien y cubrir con esta salsa la ensalada. Adornar con hojitas de hierbabuena picada y servir fría. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, donde esperamos, y nuestro objetivo principal es que ustedes aprendan, conozcan y por supuesto cuidemos el medio ambiente que nos rodea. Hoy hemos hablado acerca de las tormentas y de las clases de rayos que se presentan. Esperamos pues que tomemos las debidas precauciones que también vimos en la sección de utilidades en el programa del día de hoy, pues las tormentas se pueden presentar en cualquier momento. Vemos que no solo una tormenta es cuando llueve, sino también que hay tormentas en seco y por supuesto también de calor. Esperamos que entonces los conocimientos que ustedes hayan adquirido en el día de hoy, pues se haya cumplido este objetivo principal. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.